sean bienvenidos a esta nueva sección de Cafeteando con el Señor. Qué bueno que nos están acompañando y si todavía, pues vamos a como que en lo que se están llegando y mientras ustedes nos apoyan a compartir para que de ahí sigamos con las demás familias, pasemos todos juntos este ratito compartiendo un café. Tienen tiempo para ir por su café, por sus galletas y si no, bueno, nosotros ya nos adelantamos, aquí lo tenemos listos y pues cedo la palabra para presentarnos. Sí, ya está. Ok, bueno, buenas noches nuevamente, me presento, soy Gabriel, pertenezco a la Adoración Nocturna Mexicana, soy el coordinador de aquí en la parroquia, pero también participo dentro del movimiento de la Renovación Católica. O sea, lo resumí, lo traté de resumir, vaya, porque luego usan todo el acrónimo completo y llevan sus 20 minutos presentándose, ¿no? Sí. Bueno, así es que dijiste, se tenía usan que el decir acrónimo, y se entonces dijo. no se dice el acrónimo. Pues, El acrónimo nada más tendremos que decir las letras. no, pero me refiero Entonces es toda la leyenda, toda Maestra, la póngale leyenda. cero, por favor. Sería el significado del Ahí está, acrónimo. ¿viste? Bueno, el chiste es que Bueno, no que utilizan tiene el todo. acrónimo X. Secundaria, ¿verdad? No, primaria trunca. Bueno, en Fue fin. expulsado por mal comportamiento. Sí. Compréndanlo, por favor. Sí. Bueno, sí, siguiente. Sí, por Corte. favor. El que sigue. Edición. Bueno, pues yo me llamo Marisela y bueno, también soy de la Adoración Nocturna. Y pues nada, no sé qué más decir en mi presentación. Es que ya lo había dicho antes. Mi nombre es José, yo pertenezco a la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo y soy parte de la Secretaría de Diocesana. Vaya, se que por qué nos dice. Detrás de cámara te estamos reclamando por qué no lo dijo. Se avergüenza, se No avergüenza. me avergüenza estar en la Secretaría, no lo decía porque se quejan de que presento con un Pero hace media hora ¿verdad? presentándose. Sí lo he dicho, pero no lo he dicho como muy seguido, entonces me estaban reclamando de por qué no digo que soy de la Secretaría. Me enorgullece ser parte de la Secretaría de Diocesana de Jóvenes. Saludos a mi coordinadora, a Isabel y a todos los demás que nos están escuchando. Bueno, pues ya nada más para concluir con las presentaciones, pues me presento. Yo soy Jacibe, soy coordinadora de la catequesis de aquí de la parroquia. Pues es un gusto estar con ustedes. Y ahora sí, vamos a dar inicio a este ratito. Ya les dimos tiempo que tengan su café, sus galletas, ya lo tengan listo. Y comenzando con el día de hoy, el tema es... Los regalos del Espíritu Santo. ¿ok? Por eso vine yo de rojo, esperaba que mis compañeros también vinieran de Yo rojo. vengo de Bueno, azul. el uniforme fue azul. Yo vengo de azul negro y negro. porque me gusta mucho el color. Pues aquí los enfermos no lo entienden. Y luego me reclaman de por qué ocupo mucho ropa oscura. No. Además, La ropa oscura se usa para dos cosas. Y una es para guardar la panza. También. Por eso lo tiene aquí. Ahí está. ¿Y cuál es la otra? Para cuando alguien muere. Ay. Hipotéticamente deberías de utilizar blanco y no negro. Pero la tradición marca negro. Ah, pero no, ese es exactamente el color. No, Realmente va a ser pero blanco. la tradición marca negro. Entonces, sería como, bueno, no sé. Bueno, vamos Yo a... pienso que sería un regalo llegar a un lugar, cuando vas a dar a un difunto, llegar de blanco. Y no llegar de negro porque le estás regalando como más tristeza a la persona, ¿no? Bueno, creo que estamos pasando en otro tema ya. hablando Sí, de estamos Me desviando. siento como las Hablando maestras, de a ver, los basta. regalos. Comencemos con el tema, por favor. Pues es que a eso ibas, hablando de los regalos del Espíritu Santo, que son los que se nos dan, algo que ya tenemos, algo que ya poseemos desde el momento de nuestro bautismo, así también debemos regalarle a las demás personas. Porque los regalos del Espíritu Santo no es para que se los queden, ¿o sí? Pues no, eso es para compartir con las otras Todo se personas. enlaza, o sea, si no Aguanta, sabes hacer eso, te aguanta. hace falta callo. Pasas mil curvas para llegar, ¿no? Para llegar al punto. Bueno, pues así es como dice, el día de hoy vamos a tratar pues un tema súper importante que ya lo dijeron, son los regalos del Espíritu Santo y sobre todo porque estamos ya a las vísperas ya de la gran fiesta de Pentecostés, que igual es una de las fiestas súper importantes para nosotros como católicos y que no podemos dejar que pase desapercibido, sino que tenemos que darle el realce que necesita. Aunque no podamos estar en las iglesias ni nada, pero pues igual vamos a irlo, pues no sé, celebrando en casa desde donde nosotros vayamos pues pudiendo, ¿no? Claro, se trata ahí de
pues demostrar que el Espíritu Santo está con nosotros y de vivir esa fiesta de Pentecostés, que como bien decía Marisela, es una fiesta muy padre. Yo me acuerdo años atrás, hubo una ocasión, en la capilla de María Auxiliadora tuvimos un evento donde era como un tipo concierto y todo atrás estaba decorado, no sé si se acuerdan. Ah, sí, sí, es lo que tenía hace 2 años, no, creo. el estallido de alabanza creo que le pusieron de nombre, no me acuerdo muy bien, pero estaba todo decorado y estaba oscuro y luces y todo, Sí, y yo ya. dije, wow, y se sentía así como que hasta ese calor. Yo no soy mucho de sudar, pero esa vez estaba yo toda empapada, mi blusa estaba así hasta... Pero bueno, de toda la emoción, la efusividad y ese calor del Espíritu Santo que se sentía, que yo sí, como que es un recordatorio que me quedó muy marcado referente a la fiesta de Pentecostés. ¿Ustedes qué recuerdan de Pentecostés? Que hayan vivido, que hayan tenido la experiencia, pues ahí coméntenos para ver cómo también han compartido esta fiesta, cómo también la han celebrado. Y bueno, A ver, ¿de qué te a ver, ¿de qué te ríes? Eso iba a decir. Ahorita que dijiste eso de qué recuerdas que te haya pasado en Pentecostés, bueno, te comentaba a ti, ¿no? Cuando leí el salmo que colgaron en el pergamino de la parroquia. Ese fue el primer salmo que yo hice aquí en la parroquia. Sí. Hace mucho tiempo, cuando yo estaba en la catequesis, nuestra coordinadora, doña Ana Vicaría. Saludos, doña Ana. Saludos, por cierto, a doña Anita. Llegamos ese día a la misa y no había salmista. Y la hermana Ana me dijo, José Luis, vas. Pues va. Pero yo, ¿por qué? Porque nadie más quiso. Gracias. Porque así, bueno. Me dice, mira, te doy el tono, lo ensayas, lo cantas. Dije, pues va. Subí todo nervioso, tembloroso, y bueno, de por sí tiemblo, ¿no? Entonces estaba yo ahí y empecé a cantar el responsorio, luego me aventé las estrofas y todo. Cuando bajé dije, bueno, gracias a Dios, ¿no? Salió. De repente termina la misa y todo, y se acerca doña Ana y me dice, ay, hijo, te salió bien, pero qué valor haberte aventado todo el salmo. Yo solamente hubiese cantado el responsorio y ya. Y yo así de, ¿qué rayos? Y esa fue mi primera experiencia en Pentecostés. Haber subido al Amón a cantar un salmo que nunca había cantado en mi vida. Y que realmente haya sentido, como decía Jacibe, esa fuerza, ese impulso en el momento de pronunciar cada una de las palabras que venían del salmo y sentir la presencia del Espíritu Santo. Bueno, al menos a mí me dejó una experiencia muy bonita, no sé a ustedes. Pues sí. Pues chido, ¿eh? Se tenía que decir. Se dijo. No, es que no creí que lo iba a comentar aquí. No, no es cierto. No es cierto, es broma. No, pero como tú dices, ¿no? O Así sea, es, cada espléndida. persona tiene Una una experiencia experiencia propia en cuestión de Pentecostés. A lo mejor, no sé, alguien acá todavía no ha experimentado, no sé, a lo mejor ella todavía no ha experimentado como que esa parte efusiva de Pentecostés. A lo mejor puedo llegar a pensar, ¿no? Pues quizá, bueno, sí, una experiencia sí, en Pentecostés no, pero sí con el Espíritu Santo. Ajá. No, o sea, no Claramente, precisa, ¿vale? exactamente, no precisamente en la fiesta de Pentecostés, bueno, sí, hace un año, pero... Y hace rato preguntaban por qué no me he casado. No me eché la culpa de nada. Es para lo que alcanzó mi fe. Oye, Pues tienes una fe muy pobre. ¿saben que yo me voy a hacer callada? O sea, hello. Este fue mi regalo del Espíritu Santo. Pues qué regalo te dio. Sí, lo he pensado muy bien. Pero bueno, continúa con tu anécdota. Dejen a Marisela en paz. Yo te dejo en paz. Y gracias. Aquí de lejitos, ¿sí? Lo iba a decir, pero Ay, gracias. son bien malos, ya ven. Pero ¿qué les puedo decir? No puedo quejarme. Sigue diciendo tu experiencia. Bueno, es que esta experiencia igual fue de hace un año que pues yo he tenido encuentros con Jesús, pero esos encuentros han sido pues muy distintos a como ha sido con el Espíritu Santo. No sé si me doy a entender. Porque, por ejemplo, por lo general, pues ya saben, ¿no? Yo soy adoradora y pues yo siempre he estado en mis vigilias y es como que un toque más, como que más tranquilo, como que más, no sé cómo explicarlo. Pero cuando fue hace un año en Pentecostés, no sé, no encuentro las palabras para decirlo realmente, es que es muy bonito.
bonito. Y no sé cómo decirlo. El año pasado, ¿dónde siente celebró como- Pentecostés? ¿Fue acá? Aquí en la parroquia. Aquí, ¿no? Sí, podría que fue acá. ¿Qué hizo? O sea, no me acuerdo. Es que ya no me acuerdo. No me acuerdo. Es No que me acuerdo no cómo llegó se ese día. festejó Pentecostés acá. Fue aquí. Pero, ¿qué, o sea, qué fue lo que...? Ahorita que lo dices tampoco. Fue Ajá, un retiro. ¿cómo fue- se celebró Fue un Pentecostés retiro acá? sí, fue un retiro de fue un Pentecostés. retiro. ¿Fue el retiro de Pentecostés? Dentro del retiro se hicieron alabanzas, estaba que en paz descanse el hermano Merti, la hermana Lucrecia, el hermano Que Reyes, exactamente. y estábamos danzando aquí en la iglesia. Fue cuando se repitió varias veces la misma. Sí. Ya. Después de la alabanza vino un pequeño tema, luego se hizo una hora santa y al final ya se hizo la misa. Ah, ok, Bueno, ya. pues, Ya, con esa parte ya. Pues precisamente ahí fue mi experiencia, cuando se pidió que hicieran oración para otras personas. Cuando yo hago oración por otras personas, por lo general yo no las toco. O sea, yo no, o sea, mis oraciones están ahí todos y yo estoy en silencio orando. Pero en esa ocasión, pues sí, dijeron, toquen a las personas, ¿no? Y yo, pues, Tiempo. los toco, ¿no? Tiempo. No sé si han visto el meme. Nunca voy a acabar con esta anécdota. Espérame, no sé si han visto el meme. No, así no, pero eso sí te referencia a lo que tú dices. No sé si han visto el meme de Lois que tiene una escoba. Cuando está como tratando de consolar a alguien, pero con una escoba. ¿No han visto ese meme? Sí. No. Así que de lejitos, así, Chale. de consuelo, de lejitos. Ajá, se lo está consolando de lejitos con una escoba. O No, sea, me imaginé a ella. He visto los de Riz. Eso sí los he visto. No, me refiero a la de Lois. Bueno, continúa. Bueno, y les decía, entonces yo no estoy acostumbrada a hacer oración de esa manera de como en esta ocasión que dijeron, tóquenos, y hagan una oración por esa persona. Y yo dije, ay, pues todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Y bueno, y ya lo hice. Y también me tocaron a mí. Y entonces, pues nada, que se siente diferente la oración, o sea, como que un calorcito muy, muy bonito corre en ti y es un sentimiento de alegría, ¿no? Que muchas veces uno llora, pero no llora de tristeza, sino llora de tantas cosas que vas sintiendo en el corazón, en el ser, que no precisamente es tristeza, sino que no sabes cómo sacar esa alegría que a veces lo sacas hasta en llanto, ¿no? Y entonces a mí me gustó mucho ese encuentro, ¿no? Como ya les había dicho, había tenido otros encuentros en las vigilias, pero ese encuentro fue muy diferente a todos los anteriores, ¿no? Que fue precisamente en un Pentecostés. Pero es ahí en donde dicen que tienes que abrir tu corazón para que pueda ocurrir, porque si llegas así toda cerrada y demás, ¿no? Pues no se podía, no se puede. Y fíjate que así como ahorita que ya estamos hablando un poquito de nuestras experiencias, ya entrando bien en la materia o en el tema del cual los regalos del Espíritu Santo, yo hay un comentario que sí me gustaría hacer. Yo la verdad, a mí sí me sorprende mucho y sí voy a ser directa, lo siento, los chicos o los que se encuentran los hermanos de Renovación Carismática Católica del Espíritu Santo. Atácalo. Yo soy grito. Él es directo, yo soy adorador de Cuando te corren, hipócrita. No, al contrario. Cero te voy a decir ahora. Al contrario. Ay, el padre me está viendo fijamente. Cabe recalcar que el padre también El padre es renovado. también es renovado. Oh, no, atácalos. Quedaste rojo. No, al desgraciado. contrario. O sea, lo que yo quiero decir es que a mí sí me asombra o me puedo decir incluso hasta que los admiro mucho, porque yo sí los veo que al momento de las alabanzas, al momento de cuando tiene que ver, la verdad, aquí el Espíritu Santo que está actuando, tienen una efusividad y una forma de actuar que a mí me sorprende, porque mi forma personal es, yo en las alabanzas pues sí las bailo, sí me gusta, las canto y todo, pero, Ahorita te va a corregir. pero hasta ahí. Danzar. Ay, Ay, te voy a decir, ya estamos esperando me su está palabra. viendo igual. No, pero Pero- iba a decir otra cosa. Así es ella, me juzga. a lo que voy o a lo que estoy es que pues yo me quedo hasta ahí, o sea, hasta un baile, una danza, un canto y así, pero pues no llego yo a más. Yo veo así a los hermanos de Renovación y brincan, ahora sí que como la canción, brincan, bailan, saltan, dan vueltas, etcétera, y yo eso es algo que sí les reconozco y sí les admiro, que puedo decir, retomando lo del tema, que no es algo de que yo tenga o que yo, el Espíritu Santo, actúe de esa manera conmigo.
Bueno, yo creo que no es que no tengas, sino que tu carisma es diferente a ese. No, o sea, totalmente tu forma de entablar relación con Dios es muy diferente a la de ellos, porque tu carisma es la catequesis, es otra forma totalmente diferente. Exacto, la enseñanza. Entonces, aquí ya los expertos en esta materia nos van a empezar a platicar. A ver. Ay, sí, no, sí. Pero es que, bueno, en mi experiencia personal con la parte que tú decías de danzar, animar y hacer todo lo que comúnmente hacemos en la renovación, cuando entras por primera vez en movimiento es algo que no haces, porque sí, pero te da pena, te da miedo. Y llega al punto, yo recuerdo que cuando estaba en mis primeras asambleas aquí en la parroquia, siempre me decía Brandon, Copi y Adriana, siempre me decían, es que tienes que danzar. Yo nada más me paraba y así como tú dices, no, mis manitas y solo muevo las manos, no movía ni siquiera el cuerpo. Y me regañaban, es que lo tienes que hacer, es que no es posible, es que lo otro. Y yo les decía, sí, pero denme chance. Y el brinquito donde nada más le haces así. Sí, eso no puede faltar. Eso es clásico. Yo venía, por ejemplo, de la catequesis de 10 años de estar dando catecismo, de estar trabajando con los niños, trabajando con ustedes, me tocó trabajar contigo también. Y de repente llegas a esa parte donde dices, bueno, sí, con los niños, pues sí, animas y haces mímicas y demás, pero es una confianza que ya tienes con los niños. Entonces tienes que ir desarrollando esa parte, dejándote, como decía hace rato Marisela, dejando que el Espíritu Santo te vaya tocando. Y de repente cuando tú empiezas a danzar, cuando tú empiezas a orar, ya sea en voz alta, en voz baja, en tu mente, como tú gustes, la forma en la que tú decidas orar, si dejas que el Espíritu Santo actúe, mira, hay muchas cosas que yo te puedo decir que danzando, cuando estamos en la animación, también sientes el Espíritu Santo ahí, ¿no? Aún con la pena, aún con el miedo. A mí me ha pasado en los eventos todavía hasta la fecha, de que sí subo al evento y todo y digo, bueno, vamos a empezar. Pero de repente cuando sientes ya esa chispa, ya sientes esa energía, tú mismo dices, pues que siga y que siga y que siga, y de repente ya empiezas a brincar y ya empiezas a hacer. Y luego te dicen, oye, pero pues si tú no brincabas, tú no hacías esto, tú no hacías lo otro, pero ahí también sientes esa parte, ¿no? El cómo el Espíritu Santo te va induciendo a que tú hagas algo siempre y cuando, como tú bien dices, te dejes inspirar por él, ¿no? Y también cabe recalcar que hay que aprender a discernir en qué momento viene de Dios y en qué momento lo estamos haciendo por espectáculo, ¿no? Y no solamente se da, y eso es algo que al menos a mí me da mucha tristeza, ¿no? Yo se los comparto porque sé que hay muchas cosas dentro de la iglesia que a veces tendemos a fingirlos, a veces tendemos a quererlos imitar, quererlos reproducir, quererlos hacer, cuando no es algo que nos pertenece, ¿no? Imagínate, tú te verías, si no estuvieras dando clase, ¿te verías de otra forma? ¿Tú te verías haciendo otra cosa que no sea dando clases? No, ni siquiera me veía dando clases. Bueno, para empezar, ¿no? Para empezar. Pero ahora imagínense, ¿no? Las personas que tal vez no tienen, como bien decías hace rato, ¿no? El carisma de la enseñanza, y que a fuerza lo quieren y que se empeñan, se empeñan. Eso también es forzar al Espíritu Santo, es no dejar que el Espíritu Santo actúe y diga, yo tengo esto para ti, yo tengo esto para que tú lo empieces a llevar a cabo y empieces a jalar a las personas, empieces a salvar almas y empieces a traerlas a mí, y poco a poco ellos también vayan enamorándose de esta parte. Creo que sí, cierto. Bueno, en ese punto tiene razón. Muchas veces en esta cuestión de los carismas, porque bueno, los dones pues se nos dan, ¿no? O sea, los carismas y dones y todos los frutos se nos dan en el bautismo y ya los tenemos dentro. Pero a ver, antes de que continúes, la pregunta es, ¿qué es un don? Antes de continuar con lo que tú estás diciendo. Es un señor que ya tiene hijos. Es un don. No, otro don. A ver, ¿qué es un don? ¿Qué es un don? El don es el regalo que te da, es un regalo de Dios que se da para una edificación propia. Es algo que con lo que ya vienes, por decirlo así, desde el bautismo. Se te da desde el bautismo y va a estar toda tu vida, te va a acompañar de manera permanente. O sea, que a diferencia del carisma, que el carisma es algo que se te da temporalmente, así como se te dio, se te puede quitar para darte algo más, pero lo tienes que ir trabajando. La diferencia entre el don y el carisma es que los dones, por ejemplo, los dones del Espíritu Santo, que es lo que comentábamos, todos lo tenemos. Todos tenemos los 7 dones del Espíritu Santo, los que conocemos, sabiduría, entendimiento y todos los demás. Sin embargo, los tenemos dormidos.
Es como bien dicen, ¿no? Aquel que sabe conducir, sabe cantar. Entonces, muchos de los que dicen que no tienen voz, entonces saben cantar. Pero no todos entonan, no todos esto, no todos lo otro, precisamente por lo mismo. ¿Pero por qué? Porque tienes oído, desarrollas la parte del oído. Entonces, lo mismo sucede con los dones ya los tienes. Sin embargo, los tienes tan dormidos que tú misma decides cuál despertar o cuál desarrollar. Exactamente. Entonces, cuando tú dices para edificación propia, o sea, Otra se flamita refiere... está arriba, ajá. ¿sí? Espérate, voy a hacer como San Judas Tadeo, dice. Mi moneda, pásenme mi moneda. Ya no vi su flama. Entonces, Agarras el plato. El plato es amarillo. entonces te refieres, cuando tú dices edificación propia, te estás refiriendo a tu salvación, por así decirlo, para que tú, en tu espíritu, para que tú en tu persona vayas trabajando, ¿no? Sí, para que lo trabajes. Exactamente, para a ti. eso se refiere cuando dice edificación propia y que te lleva hacia el cielo, hacia Dios, así es. Y a diferencia de, o sea, estoy haciendo como una traducción. Échale, es de español, yo hablo en inglés, discúlpenme, sí, claro. Hablas en ruso. Para que todos Es que fueron entendamos. palabras muy elevadas para mí. Ya me Entonces, sentí quiero ver- tonto. No, es que quiero saber si lo entendí realmente. Sentí que hablaba tontoñol. ¿Lo entendiste? Es uno de los 7 enanos de Blancanieves Tontín, dice. Ay, perdón. No, no es cierto. Tú serías Blancanieves. Padre, quítale a Cena ese peluche porque lo va a terminar. Es Espíritu No, Santo. ¿Eh? Ay, sí. Ay, padre, todo. Cena como que estás muy agresiva hoy. Bueno, continúa con tu traducción. Ya no me acuerdo en qué estaba. Ibas a pasar los carismas. Ah, sí, y los carismas pues te sirve para ayudar a tu comunidad, A edificar ¿no? la iglesia. Ajá. A tu Exactamente. comunidad, a la gente en la que estás, en la iglesia, en la parroquia, en tus cercanos, ¿no? Y así como te lo dan, se te puede ¿Qué ir. te puede quitar? Ok. Sí. Y eso es por la práctica, ¿no? Si tú no lo Eh, trabajas, por así decirlo, también puedes perderlo. No, el carisma es dado de manera temporal. Entonces es algo que tienes que trabajar, que tienes que ir desarrollando, pero va a llegar un punto en el que el Espíritu Santo va a decir, ahora ya no quiero que tengas esto. Entonces, este ya lo practicaste, este se regresa, ahora te doy otro. ¿Ya me expliqué? Así llegó. Esa es la diferencia entre la parte temporal y la parte permanente del don. Así como ahorita lo tuviste, lo jugaste, lo estuviste manipulando. Aquí pero está, ya pero te lo regresó. retiraron y el padre me lo regresó. Ese es mi Así, don. así. Ese es mi carisma, Ese es el perdón, carisma, ese es mi así. carisma. Bueno, entonces pues, recalcando, todos tenemos carismas, todos tenemos dones desde el momento en el que se nos pues bautiza, ¿no? Así que ya es. se nos viene el Espíritu Santo. y La todo. diferencia, Anaís, exactamente, la diferencia está en cómo se te van activando, cómo el Espíritu Santo te va iluminando para decirte, mira, ese carisma va contigo, el inicial, porque todos debemos, en experiencia propia, yo digo que todos iniciamos con un carisma básico, o sea, un carisma muy, muy básico, pero no nos damos cuenta de que es un carisma del Espíritu Santo. Y cuando nos preguntan, ¿y tú tienes carismas? ¿Qué es eso? Por ejemplo, en ¿No? este caso, si tú dices, bueno, es que a mí me gusta enseñar, le enseño, no sé, hago la tarea con mi sobrino, o mi sobrina, o mi hijo, como sea, y lo hacemos, y yo le tengo paciencia. ¿Qué quiere decir? Que entonces tienes el de la enseñanza, ¿no? Pero que luego tienes que irlo trabajando para que pues ya... Fíjate Y por que irlo ese es un desarrollando buen ya para viene un irlo fruto. desarrollando, Pero ese es un eso. buen ejemplo para ambas partes, porque a veces me ha tocado mucho, sobre todo los chicos de bachillerato que tienen que escoger la carrera ya universitaria, pues dicen, no, pues es que me gustan los niños, me caen muy bien, les tengo paciencia, hago buen contacto con ellos y enseguida, me voy a ser maestra, ¿no? Y entran a la carrera de maestros y ya están en la carrera y ya dedicándose bien, pues es donde incluso piensan. ¿Qué hice? Creo que no, creo que no. Usted va y no les tengo paciencia, me voy. Entonces, y ahora, siendo otro ejemplo, les decía yo, de ambas partes, pues se sienten de que les agradan los niños, se sienten muy a gusto con ellos, le tienen paciencia, etcétera, y pues sí es lo suyo. Entonces, al final terminan pues muy contentos, muy alegres pues, con esa labor o con esa carrera que estudiaron. Ya ahorita con lo de los carismas, pues es lo que mencionaba.
Y lo único que tienen que hacer todos, tenemos que hacer todos, es prestar mucha atención para qué es lo que somos buenos, ¿no? Porque realmente es eso, en qué soy buena, y en eso que soy buena tener que trabajarlo más para que eso lo ponga a disposición y a servicio de los demás. Y al final... Dormir no ya- es un ejemplo. Pregunta luego, ¿para qué eres bueno? Para dormir. Ah, eso no cuenta, Dormir y comer. No, eso no. no, cosas que sí sean útiles. Y es que al final, trabajando tu don, trabajando los carismas que el Espíritu Santo te va regalando, y ahí es donde ya viene la parte de los frutos. ¿Cómo recibimos un fruto del Espíritu Santo, no? Entonces, yo me ponía a analizar, ¿no? Porque ayer que estábamos comentando esta parte de los carismas, de los dones, yo sí me puse a reflexionar de cuáles eran mis dones y cuáles eran mis carismas. Llegó al punto en el que me encerré tanto que yo decía, pues es que no sé cuáles son. Y también eso es algo válido. Claro que Que sí. no sepas cuáles son tus carismas, cuáles son los talentos que tienes. Y me puse a preguntar. Me puse a preguntarle a dos personas a las que les tengo mucha confianza. Y tengo otras personas que les tengo confianza. Pero en el WhatsApp. ¿Te preguntó a ti, Sena? ¿Ah? ¿Te No preguntó a ti? estaba durmiendo, ¿puedes creerlo? ¿A qué hora? Yo me dormí a las 3 de la mañana ayer por estar trabajando. Por ¿Viste? estar trabajando. Entonces, cuando yo analizaba en mi interior cuáles eran mis dones, precisamente hablando de los dones del Espíritu Santo, sí es cierto, y es lo que decíamos mucho, ¿no? Tenemos que activarlos, tenemos que trabajar en que eso se despierte en el momento de A ver, que... cuéntamelo. ¿Cuál es tu don? Mi don, yo siento que recurro mucho al de fortaleza, al de consejo y al de entendimiento. Y obviamente el que no puede faltar, el temor de Dios. A mí me da miedo fallarle a Dios. Sí. También no confundamos, ¿no? Cuando somos temor de Dios, de ay, Dios te De va a ay, que castigar, sí, y ajá, esto y es lo otro, exacto, ¿no? el temor al castigo, no. No. Es el temor a ofender su corazón. Exactamente. Ese es el temor que deberían estar en cada uno de nosotros. Pero a ver si ustedes ahí en casita recuerdan cuáles son los dones del Espíritu Santo. Sin irte a internet, ¿eh? No, es los que encuentres. A ver, ¿cuáles son los que te recuerdas? Vayan comentándolo Y tus ahí. frutos, porque bueno, yo de lo que preguntaba, igual habían frutos que una persona me dijo, es que tú tienes mucho el fruto del amor. Te gusta amar a las personas, te gusta que las personas te amen. Y sí, es muy cierto. Su cara dice, oh, sí. Este pobre no lo amo porque es medio así, medio raro. Bueno, Pero- es que él tiene amor apache. Pero de verdad, y yo siento que en cuestiones del fruto recurro mucho a la perseverancia, ¿no? A veces sí, yo creo que todos hemos tenido muchas cosas en nuestra vida y demás, y siento que la perseverancia ha estado mucho en mi vida, ha marcado mucho en las etapas, desde la infancia, ahora con la vida adulta. Realmente sí, siento que la perseverancia ha sido un fruto que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Pues vamos a ver cuáles son los dones del Espíritu, no dones, los frutos del Espíritu Santo, porque los dones ahorita vamos a ver cuáles se Para escribieron. comenzar, ¿cuántos son? Son 12. ¡Ah! ¡Ah, 12! Ah, ¡Oye, claro que sí! Dice que daba Sí, catecismo. aprendí catecismo en algún tiempo de mi vida, pero descubrí que no es por allá, sino es en adoración. Bueno, y trabajo con jóvenes. Pero bueno, a ver. 1, modestia. Tú eres doña Modestia. Oye, modestia. A ver, pero ¿qué sería la modestia? ¿Qué creen que sería la modestia? Así rapidísimo. ¿Creen que lo tenemos? Unas personas no creo. Así o más pedrada. Tú, por ejemplo. ¿Pero o sea, qué tu es la palabra modestia? fue hacia ti mismo. A ver, defínenos, maestra de español. Bueno, para mí la modestia... no lo sabe, ¿se dieron cuenta? La Real Academia de la Lengua Española dice. Bueno, yo entiendo por modestia que es ese, no solamente en el recato al vestir, sino también dónde pones la mirada, por ejemplo, ver a donde tengas que ver. Bueno, así me explicaron una vez a mí, que es la modestia, ¿no? El moderar, eso es, modestia, el moderar, no sé si me doy a entender. Moderar hábitos, moderar, y dentro de los hábitos también está las miradas, que a mí así me lo explicaron. Me dijeron que tener una mirada modesta es no mirar, por ejemplo, los muchachos, cuando salen las muchachas, ver hacia donde no deben de verles, por ejemplo,
no estar fisgoneando por todos lados. Bueno, no sé, a mí así me explicaron en un momento que esa es la modestia, el moderar todas estas cosas de tu persona y pues hacerlas con un debido respeto. El medirte. El medirte, exactamente. Eso es la modestia que hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Paciencia. Señor Dios de mi vida, paciencia. Creo que a muchos de nosotros nos falta la paciencia. Lo que Dios te da cuando no se lo pides. Oye, sí es cierto. No, las pruebas que... No por eso. Sí. O sea, Es que cuando tú le pides a Dios paciencia, que te dé paciencia, agárrate, porque te va a poner muchas pruebas para que tú puedas obtener la paciencia, ¿no? Sí, sí. Eso Entonces está confirmadísimo, hermano. Entonces no pidas paciencia, ¿qué hay que pedir en lugar de paciencia? Ay, sí, no. Amor. Amor, templanza, todo, pero bueno, paz. Uy, la paz. Siento que la paz es algo que muy pocas veces nos acordamos de pedir, ¿no? Siempre estamos como muy acelerados, muy aquí, muy allá, y nunca buscamos ese momento de quietud, de calma en nuestra vida, donde realmente nos damos un respiro a algo, donde realmente en una oración sintamos esa tranquilidad, sintamos ese abrazo de Dios que muchas veces nos hace falta, ¿no? Bueno, a mí me pasa muy seguido en las oraciones cuando me siento frustrado, cuando me siento ansioso y demás. Me arrodillo ante Jesús y le pido mucho esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad al momento de saber que me está escuchando, ¿no? Yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado también, y a ustedes igual. Sí, y cuando tú dices paz, exacto, la definición de paz que está dando no es paz de no fusiles, no cosas, o sea, sí está involucrado, pero va más allá que como una vez nos platicaba el padre Victorino, porque él, bueno, los que lo conocieron y recuerdan sus homilías, que en paz descanse. Que en paz descanse, sí, él cuando nos explicaba los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu Santo, decía que cuando decimos paz, sí vamos a referirnos a la cuestión de paz en cuanto a lo bélico y toda esa cosa, pero también en la parte que él menciona, en la paz interna, a ver, ¿de qué te ríes? No. Dilo, a ver, algo pero ligero. Yo no sé. A ver, algo no sé dice ahí, a ver, hay que leer A comentarios. ver, Chequen comentarios en este momento. ¿te refieres a ese comentario? Sí. A ver, lean el comentario. ¿De quién A es? ver, es que hay una hermana aquí que se llama Mimi Amorx. Entre ¿Quién paréntesis, será? Helmi. Y dice, mi carisma es cocinar y lo hago excelente. Pobre mujer. Hay que decirle que mentir está mal. Y que se tiene que Hay que ser Helmi, por el padre. mentir no es un don, no es un fruto, no es un carisma. Ajá, No lo exacto, por desarrolles. favor. Bueno, entonces está la caridad. Caridad. ¿Qué creen? Sí, muchas personas tendríamos la caridad. No, siento que eso es algo que nos hace mucha falta. Muy pocas veces podemos ver a las otras personas, bueno, más bien a Cristo en las otras personas. Aquí Ajá. más bien es preguntarte cómo has visto a los demás. Muchas veces se da la caridad, pero en cuestión de lo monetario. Y no que va. se confunde Y con no, el que iba a decir, exactamente, se va más allá de eso, de la cuestión monetaria. Cuando O dice nada más que extender tu mano. caritativa está dando Exactamente, no solamente estirar el brazo y ya está, es parte de, pero no se queda en solamente estirar el brazo y dar, sino que es tratar de, como dice José, ¿no? Ver a, con ese amor. exactamente, ver a Jesús directamente en esa persona, y como lo dice, ¿no? Y por ese mismo amor que te está dando, lo haces en entrega completa, porque pues todo el mundo puede agarrar 20 pesos y dárselo a una persona, y ahí queda. Pero yo no tengo 20 pesos, tengo 5. Bueno, con lo que ¿No tengas. has escuchado el pasaje de la Biblia que vale más tus 5 pesitos si lo das con todo el amor? Sí, lo sé. Ahí está. Y Pues dale, eso cállate. es una persona. Yo voy a mencionar porque un maestro en la prepa, un maestro que todavía sigue vivo, pero bueno. ¿Cómo que pero bueno? ¿Cómo que pero bueno? O sea, ya entender que Bueno, muchos de sus maestros para ya los no que son viven. de Cebetis, no sé si Uy, recuerdan al Cebetis. maestro José Luis Coria, muy exigente, sus exámenes valían el 100% y era matemática Eso es basada. todo. Ya, Ay, Entonces, ya quisiera yo aplicar un examen así. Continúa. Yo les aceptaba a todos, ¿eh? Pero bueno, me decía Mentir este está maestro- mal, mentir no es un don. no miento. qué modesto. La modestia. Era un ejemplo.
Bueno, el caso es que este maestro luego nos decía, con referente a lo de la caridad, de que vale más, o sea, no, ¿cómo dijo? Ya se me olvidó de todo esto. Vale más un buen amor. Que mil costales de oro. Nos decía que, pues, se ve que está en el crucero y luego hay gente afuera, pues, Todos pidiendo, pues, ahora sí que un apoyo monetario. Y él nos hacía el ejemplo y nos decía, de nada nos sirve tu buena acción, de nada más sacar 5 pesos y darle 5 pesos, nada más porque dices, bueno, esto es lo que me sobra y se lo voy a dar, ¿no? Entonces, él decía también, dice, si tú solo tienes 10 pesos para tu camión y le vas a dar esos 10 pesos con la intención de ayudarle, porque pues es lo único que tienes, ahí es donde ya está esa buena intención. Es cierto, quizá tú haces el sacrificio porque pues te tienes que ir caminando a casa, pero pues es una buena acción que estás realizando. Ahora sí, le estás dando lo que tienes con amor, con cariño y no la sobra. Exactamente. Y Porque si aquí, no serías como Caín. exacto. Y aquí, por ejemplo, también no solamente es eso, sino darle a la persona la dignidad que tiene como eso, como persona. Porque, por ejemplo, dicen, a ver, con caridad tienes que acercarte al hermano y decirle sus errores, ¿no? Entonces, con la dignidad y con respeto y con todo lo que puedas hacer, eso también es parte de Y él. con esa misma caridad, aceptar cuando estás mal. Ujú. Porque también Correcto. eso también es. ¿Pero eso es sería importante. humildad o sería caridad? ¿Qué es eso? Mm. Pasamos a otra pregunta. Ajá. Pueden ser las Los dos, o sea, se considera como ambas Es cosas. híbrido. Oigan, tengo que decir un comentario. ¿Soy yo o hace calor o es el Espíritu Santo que está entrando en nosotros? Porque sí siento yo calor a comparación de otros días. ¿Sí? Pues seguramente el Creo Espíritu que la Santo gente está ¿Cómo dice? Pero mis manos están frías. O estoy muerta o. No, se le bajó la presión. No, bueno, ahorita que dices eso, yo tengo una experiencia referente a esta parte, ¿no? De sentir el calor del Espíritu Santo. Yo estuve con nuestro hermanito Guzmán, que no se encuentra con nosotros ahorita Pero nos está en el viendo. programa, pero nos está viendo. Nosotros servimos en Escuela San Andrés durante algunos años con señora Luis Casas. Y en un retiro, en uno de los retiros de Nueva Vida, llegaba la parte en la que nos pedían orar por las personas, precisamente lo que decían hace rato, ¿no? Y nos pedían que les tocáramos los hombros nada más, pero no tocando de manera literal, sino que simulando que lo estás tocando, ¿no? Y que oraras De por la lejitos, persona. Como que dejando un espacio. Como que Ajá, con sana como dejando un distancia. espacio. Sana Exactamente, como sana distancia. distancia. Y justamente en la oración, yo le pedía al Espíritu Santo que me permitiera experimentarlo. Eso es algo que yo le repetía mucho al Espíritu Santo, ¿no? Permíteme experimentarte. Y lo que decía Marisela hace rato, hay que tener cuidado con lo que le pedimos a Dios y de la forma en la que se lo estamos pidiendo. Yo recuerdo que cuando ponía mis manos alrededor de la persona, estábamos en un salón en el Boston y estaba el aire acondicionado a todo lo que da. Y yo empecé a sentir un calor en mis manos, que así como tú decías ahorita, ¿no? Hace calor, pero estamos en el aire acondicionado. Y yo retiraba mis manos y ¡pum! Otra vez el frío. Y los volví a acercar, me volví a acercar a orar y nuevamente sentía ese calor por todo mi cuerpo. Y sentía como mi cuerpo se iba estremeciendo y sentía mucha paz, muchas Eso que ganas estás de llorar. diciendo fue lo que no pude explicar hace rato. Y de verdad que me emocioné tanto que me puse a llorar y el Señor me permitió contemplar el dolor de las otras personas. Porque es algo que todavía no logro como entender en mi vida de lo que sucedió y tengo muy marcado ese retiro, pero pude experimentar el dolor del hermano, pude sentir ese dolor que tenía y al final muchos de los que estaban orando se acercaban a abrazarnos y decir que sintieron también esa paz. Entonces eso es algo que realmente, al menos yo me quedo con una experiencia muy grata del Espíritu Santo y anímense, hermanos, a experimentar el Espíritu Santo y Sí, a pedirle al Espíritu Santo que fluya. Pero bueno, hay una pregunta que nos hicieron aquí, el hermano El hermano Víctor Gargal. Víctor. Ah, bueno. Víctor Gargal. Hermanos, los estoy escuchando y quisiera que me explicaran qué es el carisma. Carisma, a ver, vamos a hablar un poco más entonces de qué es el carisma en sí, otra vez. Okay. A ver, ¿qué es? ¿Otra vez yo?
Al que quiera, yo estoy Pero- haciendo la pregunta, la de la pregunta aquí soy yo. ¿Qué pasa? Entonces, la que pregunta. Fíjense cómo Marisela se zafa el responder las preguntas. Esa es una maña que ella tiene, ¿no? Ya la van conociendo, hermanos, ya la van conociendo. Si se Es su atreve- carisma. Es su carisma. ¿Quién es él? Estoy edificando a la iglesia porque yo estoy Eso. siendo la voz del hermano. Precisamente eso es el carisma. Un regalo que te da el Espíritu Santo de manera temporal para que tú puedas edificar, ayudar a edificar la iglesia, edificar a los hermanos, edificar a tu comunidad, que la iglesia siga creciendo, que la iglesia se vaya acercando a Cristo y juntos lleguemos a la santidad, ¿no? Ese es el carisma como tal. El Vamos a regalo de definirlo Dios. también igual como una habilidad, ¿no? De cierta Por manera. ponerle un Ajá, sinónimo. exactamente, poniéndolo en otro plano, podría decirse que es como una habilidad que cada uno va teniendo y que esa habilidad es buena y como es buena se va a poner al servicio de los otros y los otros van a ir aprendiendo y van a crecer ellos mismos para ser un poco más santos, por así decirlo, ¿no? Para ir cumpliendo un poco lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y como bien dice él, los carismas, pues todo mundo lo tiene, eso fue lo que habíamos mencionado hace rato, todo mundo lo tiene, pero no todo mundo sabe que los tiene, ¿no? Exactamente. Entonces, esa es una gran cuestión y ese es un trabajo que cada uno de nosotros tenemos, el ir descubriendo el carisma que nosotros tenemos, pero no los vamos a descubrir solos, tenemos que pedirle al Espíritu Santo esa intercesión para que Él nos ayude a descubrir esos carismas que vamos teniendo. Y aparte de pedirlo, también es permitirlo, porque pues una cosa es decir, sí, ven Espíritu Santo, llega a mí, por favor, pero pues si nuestro corazón también está cerrado y no dejamos que entre, pues también de nada nos sirve solo decirlo, si no lo estamos permitiendo que entre a nuestra vida, que entre a nuestro corazón. Así es. Y que ahora sí que nos ataque y nos haga lo que tiene que hacer. Y aquí entonces vamos a dar algunos ejemplos de qué sería un carisma, ¿no? Porque los dones ya lo sabemos, y es lo que ya dijeron, que es, ¿cuál sería el primero? O como sea, revuelto. A ver, aquí creo que ya habían puesto varios. Fortaleza. Ahí está fortaleza, temor Piedad. de Dios, sabiduría, Sabiduría, entendimiento. ciencia, Exactamente. consejo. Esos que generalmente son los que representan las 7 llamitas, ahorita lo estamos viendo en muchos altares, esos son los dones. Y esos dones se nos da en el momento que ya lo habíamos dicho del bautizo, pero que nadie nos lo puede quitar ya. Ya Dios nos lo regaló, se hizo propio de nosotros y aquí está guardado en nuestro corazón. Aquí entra la frase, ¿no? Lo que se regala ya no se quita. Exactamente, lo que Así. se regala ya no se quita. Lo contrario a un carisma solo es prestado, no es un regalo que tú te vas a quedar. No es de los sino hijos. Los hijos como- son prestados. Exactamente. Exacto. Así como dicen los papás. Digo, ya poniendo frases de adultos aquí. Como si no fuese de adultos, Por dicen. eso. Bueno, entonces eso es lo que sería entonces el carisma. Y aquí es donde entran los carismas que habían mencionado, que no solamente, qué bueno que lo mencionábamos desde el inicio, los carismas y todo esto que tenga que ver con los dones no solamente está en un apostolado que es renovación carismática, no. Eso está en todos los apostolados, en todas las personas, en todo. El Espíritu Santo no es propio de un solo apostolado. Eso sí hay que tenerlo muy claro, que aunque yo, por ejemplo, sea de adoración nocturna y yo no tenga, por ejemplo, el carisma de lenguas, por ejemplo, o que yo me encante danzar y todo, no, pero al menos tengo otro tipo de carisma que también ayuda a la edificación de la iglesia, que a lo mejor no es tan rimbombante, por así decirlo, o que se demuestre tanto, pero allá está, ¿no? Entonces, ¿qué otro carisma pudiese haber además de lenguas? A ver. Bueno, yo nada más aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Tocando lo que decía, se me olvidó tu nombre. Sí, me suele pasar muy No importa, ya le dije Jorge. Ay, sí, me dijo Jorge hace rato. Sí, haciendo un paréntesis nada más, ¿no? En la parte de experimentar y dejar que el Espíritu Santo nos llene de dones, de carismas y demás. No aferrarse a uno. No insistir en una sola cosa, sino dejar que sea el Espíritu Santo en su libertad que nos regale ese carisma. Vamos a ver que lo vamos a tener, lo vamos a palpar, lo vamos a disfrutar, vamos a gozar en el Espíritu Santo todo el regalo que Él nos dé, pero hay que dejar que Él decida cuál es el que necesitamos o cuál es el que necesita nuestra comunidad.
Entonces no aferrarse a, por ejemplo, yo a mí me ha pasado, ¿no? Que he escuchado a mucha gente que, es que yo quiero el don de lenguas, yo quiero el don de lenguas, yo quiero el don de lenguas, y voy a orar todo el tiempo por él, y todos los días que oro, güey, estoy pidiendo el don de lenguas. No, hermanos, no hagan eso, porque eso es encasillar al Espíritu Santo, no dejar que sea libre. Al contrario, ora y pídele que si es su voluntad, pues que te regale un carisma, que te regale algo que tú necesites, o que tu familia o que tu comunidad necesite en ese momento, para que se vaya. Y yo creo que eso es lo más bonito que puede pasar, porque el Espíritu Santo te da algo aún mejor de lo que tú habías pedido. A lo mejor, no, poniendo el ejemplo del don de lenguas, ¿no? Que, pues sí, para que vean que soy efusivo en mi oración y hablo con Dios directo, hermano, y convierto personas con el don, con el carisma de lenguas, ¿no? Pero, ¿qué tal si lo tuyo en sí no es tanto ese don? Y puede ser, por ejemplo, algo más fuerte que eso, el don de la sanación. Pero tú estás aferrado que quieres el don de lenguas. O sea, es algo que, como dice él, ¿no? Nos aferramos, encasillamos y nos mantenemos en, no, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y no dejamos actuar. Y esto también puede llegar a afectar a la edificación de la iglesia. O sea, ahí también tenemos que tener en cuenta esta parte, ¿no? Que el Espíritu Santo no te da algo por dar. O sea, el carisma que tú tienes, que él tiene, que ella tiene, que yo tengo, que el Padre tiene, que todas las demás personas tienen, no tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Estábamos diciendo acerca de los carismas, ¿no? Pueden haber carismas, vamos a llamarlos así para que se entienda un poquito más. Carismas básicos, los carismas extraordinarios, que ahí entrarían los de poder, ¿no? O sea, todo tiene como que su rango. Pero a esto voy, hermanos, que es muy bonito. Que cuando nosotros tenemos un carisma en específico, por ejemplo, estaba hablando con Maricela ayer, que tú tienes el carisma de orar por enfermos. Y te atacas bien bonito, ¿no? ¿Te gusta esa parte? No es ataque. Es epilepsia, hermano. ¡Qué horror! Gusano con sal. ¿No? La babosa. Babosa no eres, ¿no? Babosa. Iba a decir larva, pero no dije no es la larva. No, pero por ejemplo, uno puede tener esa parte, ¿no? De orar por enfermos y todo. Y ese sería el carisma. Así es, ese sería un carisma, el orar por enfermos. Pero ¿qué pasa? Que tú estás muy, muy tranquilo con tu don y tú lo amas, mejor dicho, tu carisma, tú lo amas, tú lo mantienes, tú lo vas fortaleciendo paso a paso, día con día. ¿Y qué pasa un día? Que estás orando y Dios te da en ese momento el carisma de la sanación. Pero no es algo que tú pediste. Exacto, no es algo que tú pediste, es algo que Dios te concedió en ese momento. Y yo creo que es lo más bonito, que es algo que tú no esperas, es algo que uno ni siquiera pasó por el corazón de la persona de decir, pues Señor, dame el poder de la sanación, que yo nada más pongo mi mano y se le quita el cáncer a la persona. Que creo que aquí entra también la parte que es importante, la humildad, porque el estar pidiendo, no realmente en los carismas de poder, ¿no? Sino estar pidiendo como que el tu poder fortalecer este carisma, pero no para ti, sino para los demás. Y cuando tú te das cuenta que ya tienes este carisma, entonces es acogerlo con humildad. Y no decir, ay, sí, es que yo tengo el don de lenguas, yo hago esto, yo lo otro. Porque entonces ya no estarías siendo de Dios. ¿Por qué? Porque entonces ya tú lo estás haciendo para ti, para ti, ya no estás ayudando. Para que las personas te vean. Exactamente, te estás tú alzando por encima de los otros. Y puedes decir inclusive en un momento, es que yo soy especial. Yo soy especial y por eso tengo el don de lenguas. Y ahí está muy mal, porque nosotros, ahí es un punto que tenemos que saber. Si estamos recibiendo esto con humildad, quiere decir que viene de Dios. Si no tenemos humildad, entonces no viene de Dios. Eso me llega un hermano en la cabeza. Sí, es que hermano, Dios sano. Dios sano, hermano. No, hermano, es Dios. No. Soy yo el que sana. Sí, entonces hay personas que sí llegan en ese momento. A mí sí me ha tocado ver personas, bueno, yo voy a usar este término, no sé si es el correcto. Aquí Tú aviéntalo. me va a aventar algo si estoy diciendo algo mal, ¿no? Llegas al punto del fanatismo.
de que ya, a mí me ha pasado y me tocó en una oración, en un rezo más bien, un rosario, que hicieron algunas personitas, que no voy a decir nombre, no voy a decir quiénes, y para ellos todo, absolutamente todo, era del demonio. Todo. Estábamos en el rosario y demás, y un niño empezó a llorar. Es el demonio. Y ponle sal, y ponle esto, y ponle lo otro, y ponle aquí, y ponle allá. Y yo me quedé así, por Dios, eso no se hace. O sea, una persona no puede reaccionar, un niño, por ejemplo, no puede reaccionar al llanto nada más porque está el demonio ahí. Vaya, sino por muchos otros factores, ¿no? Incluso nosotros podemos llegar a sentir cierta molestia por algo, y no es precisamente que es algo del demonio. Entonces aquí entra la parte del discernimiento. Hay veces le toca al demonio lo que ni le corresponde. Exactamente, le aventamos cosas que ni le corresponden. Y yo a qué hora. Imagínate, yo me lo imagino, ¿no? Sentado y, oye, ¿yo qué culpa tengo de tus problemas? ¿Qué te pasa, amiguito? Sí. Pero sí hay que recalcar mucho esa parte, ¿no? Entonces, hermanitos, si ustedes igual conocen a alguien que hace ese tipo de cosas, acérquense con mucha caridad, que la acabamos hace rato, y corríjanles, porque también es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Corregir. Ya si la otra persona se ofende o no lo toma así, ¿por qué lo digo? Porque al final de cuentas, luego en las familias en las que se pasan ese tipo de cosas, que se están acercando a la iglesia, que se están acercando a la oración, escuchan que todo es del demonio, se espantan y de repente ya quieren cargar su sal exorcizada, su agua exorcizada, y lo quieren cargar como unos amuletos que realmente no es. Y entonces, inclusive hasta eso va siendo pecado. Exactamente. ¿No? Pero bueno, sí. A ver, nos queda un poco de tiempo y yo quisiera escuchar sus testimonios. A ver, ¿qué testimonios pudiesen tener ustedes? Ya sea con algún fruto del Espíritu Santo, con el don, algún don o algún carisma o a ver, algo. ¿tú cómo te fue con el don de las tortillas? No, Mi cerebro estuvo así, tratando de hilar eso. Tratando de entender. Antes de pasar a las experiencias, sí quiero, o sea, como que aclarar ahí, nos dan el agradecimiento pues por contestar la pregunta, es la hermana Victoria Garduño. Entonces, para que no ya lo entendimos, sí. Entonces ahí ya, agradecemos que esté con nosotros, ahí compártanos para que también más gente nos comparta este cafecito y platiquemos este tema. Entonces, ¿quién es el primero en compartir Su testimonio. testimonio? Empezamos con lo más chico, ¿no? Yo soy Ella la más chica. ¡Ups! ¡Qué sorpresa está la vida! Pero bueno, yo sí quería decirlo primero. Muy bien, Jesús, muy bien. Eso es todo. Voy a tratar Ese es de- su carisma también. Es mi carisma. Ser líder es parte de un carisma Sí. natural. Pero bueno, el carisma que les voy a platicar no es ese, es otro. Yo me acuerdo La una modestia, vez dice. en la catequesis, hace algunos ayeres, me tocó dar el tema del Espíritu Santo, pues era fecha cercana a Pentecostés, y era con los niños pequeños, creo que era el grupo de 7 años, si no mal me acuerdo. Entonces, pues para darle la representación de los apóstoles y todo este momento de cuando les llegaron las lenguas de fuego y todo, me acuerdo que esa vez hice mis lengüitas así tipo diadema, pero pues solo hice como 2 o 3, no pude hacer tantas, no me dio tiempo. Pero yo sí decía, ay Señor, ¿cómo se los voy a explicar yo a los niños? Dije, ¿cómo le voy a hacer que me entiendan? Ah, bueno, vamos a representarlo y shalala. El caso es que dije, para anexarle todavía a la representación, dije, voy a hacer mis frases de, ni me acuerdo la verdad qué frase era, pero dije, voy a hacerla en diferentes idiomas, diferentes lenguas, con la intención de pues hacer como que esa representación de las diferentes. Y le estuve practicando yo en mi casa y dice así, pero no me salía la pronunciación. Dije, bueno, ¿cómo salga? Dije, ya si salgo robot, pues ni modo. Y estando ya el momento de la catequesis, ya comenzamos, bienvenida, saludo, etcétera. Pero ya el momento de hacer, dije, bueno, vamos a llegar ahora a cómo se representó. Ya les expliqué, pues, el tema de Pentecostés es así. Al momento de leerles el pasaje, pues ya fue donde dije, se hicieron las diferentes lenguas y yo comencé a leerlos y eso sí me salió así, dije, bueno, no me salió tan bien pronunciado, pero pues yo me entendía como lo había escuchado en el audio y dije, ¡ah! Me quedé impactada porque pues,
dije, nunca me salió, lo practiqué como por 2, 3 días y todos los días he estado tratando. Y en el momento me salió y yo dije, wow, pienso, no quiero decir que haya sido así, pero pienso, dije, tantas veces que lo estuve ensayando, nunca me salió bien. Y en ese momento de querérselo impartir a los niños, pues sí me salió la pronunciación pues como que un poquito clara, claro, los niños no me lo entendieron, pero pues yo sí decía en mi mente, o sea, sí tiene que ver con lo que se pronunció, claro. Después lo intenté decir otra vez y ya no. Y dije, solo fue en ese momento. Yo sé que quizás suena un poco descabellado, pero pues me acuerdo, o ayer que tocábamos el tema me acordé, dije, no, pues fue un momento de una vez, fue una situación de una ocasión, y de ahí pues la verdad puedo decir, no me ha vuelto a suceder. Claro, no lo he vuelto a practicar, pero Claro. pues ya de ahí no volvió a pasar, donde sí pensé, solo en esa ocasión, para mis niños, para tratar de transmitirlo, de que fue donde sí me salió, ya después ya no me salió, y pienso, supongo que para mí como que me queda ese marcado, de que pudo haber sido el Espíritu Santo. Claro, tengo la duda, pero pues yo en mí siento que pudo haber sido esa acción. Yo, por ejemplo, a veces, no sé, yo siento que en las experiencias que he tenido con los carismas ha sido, sobre todo, o al menos en los que yo me he dado cuenta, ha sido en el de la enseñanza. Creo que eso a todos nos ha pasado. Que, por ejemplo, cuando te dicen, hermanita, ¿puede compartirnos un tema? Y tú, pues, está bien, ¿no? Voy a compartir un tema. Entonces, uno se prepara, lee, estudia, hace su esquema, o sea, todo bien, su trabajo, todo lo haces, lo diseñas, te pasas horas estudiándolo. Y cuando llega el momento de compartir el tema, que era lo que les decía a ellos, que llega el momento en el que tú empiezas a hablar, o sea, me ha pasado que me paro frente a las hermanas, me paro frente a los hermanos o a los Tarcisios o Inesitas cuando me toca compartir y empiezo a hablar y no me doy cuenta realmente de lo que estoy diciendo. Inclusive me ha pasado en ocasiones que estoy hablando y explicando el tema y siento, como dice José Luis, un calorcito, ¿no? Que siento como algo, un calorcito diferente a lo que comúnmente se siente cuando es calor y bochorno y así. Se logra percibir no sé cómo decirlo, es una sensación diferente. Pero te das cuenta que en ese momento tú estás hablando y no estás siendo consciente de lo que estás diciendo. Y cuando terminas, no fue lo que habías planeado. Es más, ni siquiera utilizas tus tarjetitas, tu base, nada. Porque todo va saliendo en sí, pero es porque creo que cuando uno empieza a compartir un tema, hablando obviamente sobre Dios y lo que quiere de nosotros, y cuando nos encomendamos a Él y nos prestamos a ser ese micrófono, a ser esa bocina de Dios, y realmente nos dejamos, entonces cuando dice, pues Dios, pues va, ¿no? Es algo que no merecemos, la verdad, porque Dios no nos da esos carismas o esos dones porque lo merezcamos, o porque diga, ay, tú eres buena, ahí va. No, Él lo da porque lo quiere dar, así de sencillo, no porque seamos buenos. Exactamente, te da la estrellita no porque haya sido bueno, te lo da porque te lo quiere dar, ¿no? Y si pensamos que nos lo da porque lo merecemos, estamos ahí pecando de soberbia, ¿no? De cierta manera. Entonces, bueno, a mí, por ejemplo, esas son las experiencias que a mí me marcan más con el Espíritu Santo, en el de la enseñanza cuando comparto. Y sobre todo, y dices también cuando ayudo a mis sobrinos a hacer tarea. Paciencia. Gabriel. Espera, me perdí. Acuérdate. No, o sea... Está dejando que el Espíritu Santo fluya. No, o Está sea... expandiendo el templo del Espíritu. No, eso se hace con comida. No, pero, o sea, ¿a qué nos referimos? ¿Con una experiencia en qué? ¿Con algún carisma que Dios me ha ayudado? Lo que tengas, carisma, Algo con el Espíritu don, Santo, algo que hayas frutos, experimentado lo que con el Espíritu Santo, un carisma, un don, un fruto. ¿Qué marcó en tu vida el Espíritu Santo? Vaya, qué interesante. Bueno, prácticamente pues toda mi vida he estado dentro de la adoración. Llevo, por la gracia de Dios, pues 14 años oficialmente con distintivo. Si no, llevaría como 17 años dentro de la adoración. Y como decía Marisela, el carisma de la adoración es un carisma muy contemplativo. Y de cierta forma,
a mí me costaba mucho la interacción con el Espíritu Santo. Me costaba, pero un buen, porque mi mentalidad de la Santísima Trinidad solamente eran en dos personas, Padre e Hijo, y nada más. El Espíritu Santo lo dejaba a un ladito, ¿no? O sea, sabía que estaba ahí, pero yo me enfocaba en papá e hijo, nada más. En el Espíritu Santo así como que el amigo buena onda que está ahí, ¿no? Pero ahí lo dejábamos. Pero ¿qué pasó? Que cuando me animé a entrar a la renovación, que es algo que había dicho que no iba a entrar, o sea, era el último apostolado que iba a pisar en mi vida, por la experiencia de lo que veía, ¿no? Que ellos saltaban, gritaban y todo, y pues iba en contraste a lo que yo hacía. O sea, no es contrastante, ajá, de hecho. no es lo que yo hacía. Entonces, pues me dijeron, pues, sí, pues adelante, toma un retiro de la renovación, el seminario de vida. Creo que todavía le llamaban Querigma en ese entonces, creo que sí, todavía le llamaban Querigma. Todavía no le llamaban seminario de vida. Entonces, me llevaron hasta Cuna Maya, literal, ahí con, creo que se llama Alci de los que están allá. No, la neta no sé cómo se llama saludos la a la comunidad. comunidad de Divino Niño. Creo que sí, Alcides, ¿no? Alcides, los que están ahí. Ah, bueno, ahí con Alcides. Déjalo así. No, hermanos, les prometo, creo que fue uno de los retiros más sofocantes en mi vida, porque literal, era esto, así como ven la parte de acá, era todo el espacio de los temas. Y se imaginan 25 chamacos ahí, solamente una ventanita como la que está acá, y atrás el ministerio con sus instrumentos. O sea, imagínense el calor. No, y el de las alabanzas. No, sí, literal, y estabas así todo. Déjate eso, lo quejumbroso que es Ángel. Sí, no, es que, y para comenzar, era septiembre y había calor y así de, Pero en septiembre hay calor. No, sí, en septiembre hay lluvias. No, pero Bueno, él sintió hay calor. bochorno. Bueno, él tenía calor. Había bochorno. El chiste que Es cuando ya vienes del infierno, pues vienes con el calor. ahí me estaban purificando, hermanos. No, y llega la parte más efusiva de todo el retiro, ¿no? Fue la primera experiencia directa, así, pero directa, que tuve con el Espíritu Santo. Hay un carisma, hay un regalo que te da Dios cuando sientes demasiado peso en lo que tienes y todo, que simplemente Dios deja que te desplomes, ¿no? Que es un descanso en el Espíritu que se le llama. Fue la primera experiencia que tuve con este regalo de Dios. Fíjense que es algo muy bonito, porque todos los hermanos estaban orando y haciendo la invocación con el Espíritu Santo. Y llegó un punto en el cual, como decía José, que te decían, hermano, ora, pide el Espíritu Santo, ¿no? Y pues yo no sabía cómo pedir al Espíritu Santo. Ajá, o sea, pues nunca he tenido una interacción con Él, nunca he estado en una convivencia como ahora lo tengo con Él, pues yo no sé cómo pedir el Espíritu Santo. Y decían, pues, hazlo así, pero le digo, pues es que yo no sé. O sea, ¿qué digo? Le digo. Y ya me dijeron, no, pues pídelo de esta forma. Y ya me empezaron a pedir el Espíritu Santo y todo. Y me dejaron solo. Y ya, pues, tuve una experiencia muy bonita porque en la parte más efusiva de la oración fue ahí cuando Dios me dio este regalo, ¿no? Es tan bonito, literal, o sea, te pierdes, pero bien cañón, literal, cañonamente te pierdes. Se pierde la noción del tiempo. No, o sea, déjate tú eso, literal, ya no escuchas a nadie. O sea, todos están hablando y todo, está la música, están todo, pero tú no escuchas nada. O sea, solamente es una sensación propia, literal, propia, que ya no sientes ni siquiera tu cuerpo. O sea, ya no lo sientas, o sea, y si yo hubiese estado parado, sí me hubiese caído. Pero me dijeron, bueno, siéntate, no te vaya a pasar algo. Vaya, me senté. Sí, porque no estaba la peque para cachar. Ana, no estaba ahí ella. Todavía no estaba. Y fue una parte muy genial porque en eso uno deja la mente en blanco. O sea, es una sensación tan genial que todo era oscuro. Literal, era de noche. O sea, tú cierras tus ojos, ves
nada. O sea, literal, Los ojos. no ves nada, o sea, no puede haber luz. No puede haber, no puede haber luz en ese momento, porque inclusive si tú hay una luz fuerte enfrente de ti y cierras los ojos, vas a poder ver al menos un poco claro. En ese momento uno ve, bueno, en la experiencia propia, fue una luz muy blanca, muy blanca. Y me quedé ahí, no sé cuánto tiempo me quedé, yo solamente sentí que fueron como unos 5 minutos, pero cuando me despertaron y ya les pregunté qué pasó. Ya tenía barba el hijo. No, sí, ya tenía eso, porque les pedí la noción del tiempo y me dijeron, no, pues aproximadamente unos 20 minutos. Y de repente, Charles, ya tengo 25 años, ¿qué pasó? No, sí, o sea, es tan genial esa experiencia del descanso en el espíritu que, no manches, cuando lo experimenta una persona por primera vez es otra onda. Fue el contacto más, así como, más directo que he tenido con el Espíritu Santo. Pues fíjese que algo así me pasó cuando yo viví una experiencia del Espíritu Santo. Como dice Ángel, yo tampoco tenía ese como que acercamiento con el Espíritu Santo. Igual yo no sabía cómo pedir el Espíritu Santo. Y yo me decían, pide el Espíritu Santo. Y yo, no sé pedir el Espíritu Santo. Pero yo decía, no es así. Y escuchaba alrededor y entonces iba escuchando y pues ya no, ese día no había muchos servidores. O al menos no que se me acercaran, no que yo los escuchara, o estaba en otro mundo. Pero empecé a escuchar a los demás. Y entonces fui escuchando de qué manera estaban pidiendo al Espíritu Santo y dije, bueno, así entonces se hace. Y fue también cuando yo comencé a hacer ese pedir el Espíritu Santo en esta fusión, que ciertamente, como dice Ángel, después de eso todo es diferente. De verdad, porque, como dice Ángel, yo también desde niña, pues mis papás, gracias a Dios, nos han traído a la iglesia, a la adoración, pero nunca había tenido un encuentro como lo tuve en esa fusión del Espíritu Santo. Aún estando dentro de la iglesia. Aún estando dentro de la iglesia, y yo me acuerdo que cuando viví esa experiencia yo tenía como unos, ¿qué serán? 18 años más o menos. Ya llovió. O sea, yo tenía como unos, oye, como 18, 19 años más o menos yo tenía. Y aún estando desde niña aquí en la iglesia, no había tenido un acercamiento tan cercano con Dios como en esa fusión del Espíritu Santo. Y yo puedo decir que desde ese día fue mi primer encuentro con Jesús. Así que yo haya sido consciente de ello, que lo haya sentido, y hasta las manos a mí no se me cansaron. O sea, me decían, levanta las manos, no levanta. Y te dicen, o sea, te están gritando en el oído cosas, ¿no? Y a veces yo decía, ay, no me grites, no necesito que me grites, solo dímelo con suavidad y yo lo hago. Pero bueno, entonces te decía, levanta, y están las manos levantadas. Y yo no no es mi forma de orar esta, no, o sea, mi forma es diferente. Pero ese día, toda la fusión tenía las manos alzadas, y cuando me di cuenta, y dije, todo este tiempo lo tenía alzados, no me di cuenta, no me dolían los brazos, ¿no? Entonces tú dices, wow, pasan cosas extraordinarias cuando te abres, ¿no? Sí, no hay nada como experimentarlo verdaderamente. Miren la efusividad, miren. No, sí, es cierto. Hermanos, si tienen alguna oportunidad en su vida de vivir esta experiencia con el Espíritu Santo o con Dios Padre, con Dios Hijo, no importa, pues ya sabemos que los tres son Dios mismo, ¿no? Pero pues hay encuentros que se viven de diferente manera con cada uno de ellos, porque lo sabemos, son tres personas distintas y cada uno actúa de una manera diferente en nuestro ser. Entonces hay que dejarnos envolver, no sé, cuando yo hablo del Espíritu Santo y me acuerdo de esta experiencia, me alegro mucho porque esa fue mi primera experiencia, ¿no? Entonces, es que es ahí cuando uno dice, es que es verdad. O sea, y te sientes envuelto de ese amor que tú dices, wow, o sea, y desde entonces yo, miren, o sea, yo en toda mi vida yo nunca había tenido novios ni nada, y créanme, de verdad jamás, y yo jamás tuve la ¡producción! ¡Edítenlo! Yo me estoy emocionando con ese tema, pero desde que yo sentí ese amor en el espíritu, esa vez en esa fusión, créanme que yo no anhelaba otro amor. De verdad, yo no tenía ganas de tener novios, a mí no era mi prioridad tener novio, de sentirme amada por alguien, porque yo ya me sentía amada por Dios. Entonces, para mí, eso es grande, o sea, para mí, o sea, yo
no sé cómo explicarlo, hermanos, yo creo que en sus casas ustedes lo saben, si han vivido esta experiencia de amor con Dios, que ningún otro amor terrenal va a alcanzar ese sentimiento que tú tienes con Él, ¿no? Entonces déjense envolver, sobre todo en Pentecostés. Ese día vamos a estar aquí en Hora Santa, abran sus corazones ese día, recuerden que es como dice el Padre Alfonso, no importa la distancia, Dios no sabe de distancia. Si nosotros estamos con el corazón frente a nuestra pantalla ese día, es como si estuviésemos aquí en el templo, ¿no? En la iglesia. Entonces abrirnos en el momento que sea necesario. Si te piden levanta las manos, tú levanta las manos aunque no estés acostumbrado a hacerlo, ¿no? Si dicen danza, danza ahí cuando estés con tu familia, no importa que uno haga ridículo, por así decirlo, ¿no? Porque muchos dicen, ay, mira, está bailando, ¿y qué? No, pero esas son cosas secundarias, ¿no? Y bueno, hasta aquí la dejamos porque si no nos pasamos otra media hora con él. Es cierto. No, no es cierto. No es cierto, habla. Habla. Platícanos tu experiencia. Estamos en confianza. Casi. Cuando él se vaya, Tienes 3 minutos. No, pues mi experiencia yo creo que, bueno, aparte de la que yo les compartí en el retiro, siento que cuando entré a la renovación venía cargado de muchas cosas, ¿no? Salí de la catequesis con una idea mal. ¿Lo dices por ella? No, de hecho les comparto, ¿no? Ella fue mi último grupo de catequesis, Confirmación 2. Siento que ese grupo fue el detonante para muchas cosas en mi vida, ¿no? Fue el último grupo en la catequesis. Soy que yo- culpable O sea de que que sí. Fue el último grupo de catequesis al cual Sí, yo éramos un grupo estuve. tremendo. Eran un grupo muy padre, muy bonito. Pero cuando yo decidí brincar a otro apostolado, yo escuché o me topé con las palabras de: estás traicionándonos, nos estás dejando, no eres un buen amigo, eres un egoísta, eres esto, eres lo otro, aquí y allá. Yo me sentí muy frustrado. Yo le decía a Dios, pero ¿por qué? Yo empecé a trabajar en la hotelería, pues los que trabajan en la hotelería saben, ¿no? Que hay un horario de entrada, pero pues no uno de salida, ¿no? Y yo le pedía mucho a Dios esa parte porque pues yo no descansaba los domingos. Y yo estaba en un apostolado donde nos reuníamos los domingos. Entonces, magnífica en ese entonces cuando existía. Y entraba la parte de Señor, necesito tiempo para ti, necesito estar contigo, quiero estar contigo. Y pedía mucho esa parte, ¿no? Me quitó el trabajo el Señor, me dejó sin trabajar un año. Tienes todo el tiempo para mí. Exactamente. No Los podía 7 decirle- días de la semana te quiero aquí. Chiquito. Y cuando tomé el paso para entrar a la renovación, yo también era de los que decía que no iba a estar en el apostolado, en el movimiento, no por no orar, no por no seguir la parte de toda la metodología que se maneja, sino por ciertas cositas que habían en cuestiones de las personas, ¿no? Las personas que estaban en ese entonces o demás. Y yo me limitaba mucho por esa parte. Ya me había limitado al querigma un sinfín de veces, pero siempre decía que no, porque yo ya lo había tomado, ¿no? Entonces, pero era la parte de, es que es requisito para que entres, ¿no? Tienes que tomar el querigma para que puedas entrar y demás. Y cuando me armé de valor a entrar, recuerdo en una fiesta patronal fue donde yo firmé mi sentencia. Es algo muy curioso, ¿no? María es un personaje que ha estado en mi vida durante mucho tiempo, ¿no? Y en cuestiones de entrada a la renovación, pues no fue la excepción, ¿no? Y recuerdo que cuando entré, hubo muchos problemas. El hecho de que yo entrara a la renovación era un problema para las personas que estaban en ese entonces. El que yo viniera con conocimiento, el que yo viniera experimentado en la fe, el que yo viniera con las ganas de seguir descubriendo, de seguir experimentando, era un problema. El cerebrito llega. Algo así. De era- hecho, cuando me dijo que iba a entrar, y yo, órale. Sí. En ese entonces yo estaba haciendo un intento con ella, pero ella me decía siempre que no. Yo era como Porque esa mi amor parte. era Jesús. Más Ya bien había es- experimentado la Pero fuerza no del el Espíritu Señor, Santo. Espíritu Santo en mi Jesús ser. el chicharronero que venía. Ay, no. Y cuando yo entré a la renovación, aún a pesar de todo esto que había estado aquí, recuerdo que el padre Edwin se sentó a platicar conmigo, volví a toparme con esta parte de que mis amigos me decían, es que para qué entras, no es lo tuyo, no es tu lugar, no es tu espacio, no es lo que tú haces, no es lo que tú te dedicas, no, regrésate a la catequesis. Y hubo otro que me dijo, es que si vas a entrar al retiro no te tienes que predisponer.
No tienes que entrar con la idea de que ya lo sabes, no tienes que entrar con la idea de que eso y con lo otro. Y a mí me dio mucha tristeza porque yo en ningún momento iba con ese afán de decir, pues yo lo sé todo. O sea, yo iba a vivir el retiro, ¿no? A pesar de que ya lo había vivido, ya lo había experimentado, yo quería vivirlo. Llegué al retiro, todo el retiro fue incómodo en cuestiones de miradas, gestos y demás. Sin embargo, ya entra la parte de pedirle al Espíritu Santo en ese momento de, dame fuerza para poder hacer a un lado todo esto y poder experimentar. Cuando tomé el retiro, vino el crecimiento, vino la parte del retiro de nuevos servidores y otra vez venía este mismo problema, ¿no? Es que tu crecimiento se está desanimando, es tu culpa. Es que tu crecimiento ya no viene, es tu culpa. Es que tu crecimiento esto es tu culpa. Porque hicimos una química tan padre en el crecimiento que los 8 que éramos, los 8 íbamos a todos los lugares. Siempre íbamos juntos, siempre estábamos juntos, siempre nos movíamos como crecimiento y eso era un problema para ellos, ¿no? Y a mí me daba mucha tristeza. Yo recuerdo que oraba mucho ante el Santísimo, le pedía al Espíritu Santo precisamente esa fortaleza de no desistir, de seguir perseverando, de seguir llegando, de seguir alentándome a esta parte. Y yo lloraba y me abrazaba, porque realmente lo hacía yo solito, me abrazaba a mí mismo pidiendo al Espíritu Santo esa parte, ¿no? Pidiendo ese consuelo, esa paz, esa tranquilidad. Llegó el retiro de nuevos servidores, fue un show también. Bueno, entrar en la renovación para mí fue algo muy, muy bonito, pero cargado de muchas pruebas, cargado de muchas tristezas, cargado de muchos llantos, cargado de que te señalara una persona que desea ser tu amigo de tú no puedes entrar al retiro de nuevos servidores porque tú no puedes ser un servidor, tú no vas a entrar. Y que de repente escuchar esas palabras y decir, ¿por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no debo? ¿Por qué yo estoy mal? Y entrar, quedar en un ministerio de oración, que yo sinceramente yo no esperaba quedar en un ministerio de oración. Mi ministerio es pequeños grupos de oración. Y yo buscaba un ministerio de enseñanza, el de la palabra, el de la formación, porque me gustaba mucho esa parte. Yo ya estaba dando clases en ese entonces. Y Dios te dice, no, esto es lo que quiero para ti. Esto es lo que... Aquí es donde yo te necesito. Y escuchas la voz de Dios y de repente abrazas tu cruz, abrazas esa paz que Jesús, que el Espíritu Santo te va derramando y tú dices, va. Después crecer en la parte del servicio, llegar a la Secretaría Diocesana de Jóvenes, algo que tampoco esperaba. Llegar y que también hayan problemas y que también haya esta parte de con algunas personas de pues ¿qué hacen aquí? Nunca ha sido coordinador. Ya puede llegar exorcizadas. Libérenlo hoy en vivo. Para que se den cuenta los hermanos. Sí había esa parte de... Con razón viste de negro. Él nunca ha sido coordinador de ninguna comunidad, no ha coordinado ningún ministerio, porque mi elección fue muy chistosa. De repente llegas y, Señor, dame fuerzas para hacer lo que tú me estás mandando a hacer. Dame esa paz, dame esa tranquilidad. Lloré mucho, sufrí mucho esta parte. Todos los días cuando escuchaba ese tipo de comentarios, yo soy alguien muy sensible y me ponía yo a llorar mucho. Porque entraba yo en la parte de la frustración, de la confusión de por qué pasaba toda esta parte. Soy muy chechón. En una sola palabra. En una sola palabra, ¿no? Y entraba toda esta parte y yo oraba y yo pedía y como te decía, ¿no? Yo no danzaba, yo no hacía eso y poco a poco lo tenía que ir desarrollando, poco a poco lo tenía que ir desenvolviendo, pero Dios te recompensa, ¿no? Dios me ha recompensado con personas maravillosas, con amigos que nunca me han dejado, un ejemplo, Brandon, Copy, que siempre fueron los que todo mi proceso de crecimiento, en especial Brandon, me estuvieron impulsando, me estuvieron dando ánimos, me estuvieron dando porras, ¿no? Entonces, cuando tú pides algo en la oración, cuando tú le pides al Espíritu Santo con ese amor, Él no solamente te recompensa con un carisma extraordinario, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado que, se los decía ayer, ¿no? A mí me da miedo soñar, porque las veces que he soñado con algo, a la persona o a las personas de su familia, algo sucede, algo pasa. Y me da mucho miedo a veces soñar con esa parte. Pero entra la parte de irlo trabajando, irlo discerniendo, entra el mismo Espíritu Santo te va diciendo, tranquilo, todo va a estar bien.
Y pues realmente me siento muy feliz, estoy muy contento por estar en la renovación, estoy muy contento por estar aquí con ustedes. Amo cada una de las pruebas que el Espíritu Santo ha puesto en mi camino, cada uno de los regalos que me ha dado, también los amo. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Amar a Dios a pesar de todo lo que está pasando, ¿no? Todos los obstáculos, exactamente. Y aferrarse a seguir, aferrarse a continuar, aferrarse a perseverar, aferrarse al amor. Eso es lo más importante, ¿no? Bueno, al menos a mí me gusta hablar mucho del amor. Y pues, gloria a Dios. Típico del renovado, gloria. Tenía que salir. Tengo un pleito casado con la renovación, pero se va a casar con uno de renovación. ¿Qué? No, pero así. ¡Ahí va la niña otra vez! ¡Cayó! Sí saldrá este año, hermano. Mamá, hice me caso. Pues nada, para ir cerrando ya. Ya se puso nerviosa, ya, así la traigo de loca. No, pues para ir cerrando ya la plática del día de hoy, pues nada más recordar el pasaje, ¿no? De la Biblia, de la parábola de los talentos, ¿no? Que Dios a cada uno de nosotros nos da ese talento, pero que también es responsabilidad nuestra irlos buscando, porque por ejemplo, si nosotros un día morimos y vamos a estar en la presencia de Dios, nos va a preguntar, a ver, yo te regalé dones, yo te di carismas, ¿qué hiciste con eso? ¿No? Entonces es nuestra responsabilidad, cuando lleguemos ante su presencia, ¿qué le vamos a decir? Nuestra cesta va a llegar vacía o llena de actos que hayamos hecho, ¿no? Entonces, recuerden que también en ese pasaje decía que se le habían dado unos dones, alguien los escondió por temor, otro lo puso a trabajar para que creciera. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestros dones? ¿Los estamos escondiendo, enterrando para que no se pierdan? ¿O estamos poniendo, o lo pusimos al banco para que crezca? ¿No? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, eso lo dejamos para la reflexión de cada uno de nosotros, ¿no? Porque aunque nosotros estamos aquí en la iglesia, seguramente tendremos algunos dones o carismas que no estamos poniendo en práctica, ¿no? Entonces, nada, los invito a la reflexión y pues los esperamos mañana en la vigilia de Pentecostés y los esperamos con el corazón abierto, ¿ok? Y disponible para... Perdón, me espanté porque salió de ahí cositas. Y yo dije, algo estoy diciendo que no debía de decir. Pero bueno, pues con este tema yo creo que nos pudiéramos extender un poquito más todavía. Muchas gracias a los que aún están con nosotros. Yo sé que esta vez nos pasamos unos poquitos minutitos más, pero no importa. Es hablar de Dios, es hablar del Espíritu Santo y llenarnos sobre todo de Él para poder compartir este momento. Pues yo creo que hermanos, ahora sí, pues vamos a hacer la oración final. Gracias Padre por estar con nosotros para ya poder dar la bendición y ahora sí, pues que pasen una bonita noche. Gracias a todos, gracias. Antes de que terminemos el programa, solamente invitarles a que reflexionen lo que los muchachos ya compartieron, que no olvidemos que cuando somos bautizados el Señor nos ha regalado todo y que no podemos limitar en un número el poder de Dios. Entonces, de repente creo que nosotros limitamos mucho la acción del Espíritu Santo. Me gustaría que para ahora que vamos a celebrar el día de Pentecostés, no pidamos como al Espíritu Santo como si estuviera lejos o fuera de nosotros, porque Él ya está dentro de nosotros. Entonces, más allá de que le digas ven, 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 yo te diría que le invites a que despierte en ti lo que Él ya te regaló y que te abrace, que te dejes abrazar y de verdad solamente eso. Señor, abrázame, que tu Espíritu Santo me despierte lo que está dormido pero que está ahí dentro de mí, porque tú ya me lo regalaste. Es un regalo que ya se te dio y que no se te va a quitar nunca. Entonces eso es muy importante, porque luego estamos pidiendo como si Él no estuviera dentro de nosotros, como si fuera algo ajeno a nosotros, y no, el Espíritu Santo es parte de nosotros también. Entonces, pues allá les dejamos, es un tema muy rico que no nos darían
1 o 2 horas para poder compartir las maravillas que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros, los testimonios que tenemos. Pero bueno, pues es invitarles a que le digan al Espíritu Santo que les ayude a contemplar lo maravilloso que es Él. Y bueno, pues me voy a acercar para que les dé la bendición, recordándoles pues mañana tenemos nuestra hora santa a las 8 de la noche. Pues ojalá y se puedan conectar para cantar, para alabar al Señor un ratito. Y bueno, pues vamos a tratar de que sea eso, dejar que el Espíritu Santo nos abrace, como ya decían los muchachos, y de verdad que todo lo que ellos decían, yo me reflejaba mucho porque parece que estamos locos cuando el Espíritu Santo entra a nosotros y nos hace brincar, bailar, cantar, y qué me importa que me vean y qué me importa que me critiquen, pero realmente uno sabe que es Él, y es a Él a quien le regresamos lo que Él mismo nos da. Entonces, pues mañana los invitamos, y el domingo, recuerden ustedes la misa a las 9 de la mañana. Gracias, muchachos, por su alegría, porque yo creo que es una de las cosas que estos jóvenes tienen como carisma, es la alegría, y es un fruto que el Señor les ha regalado. O sea, también los frutos, acuérdense que no es que vengan de fuera, es que tienen que brotar de la vivencia del Espíritu Santo, y ellos realmente son chavos de oración, gente de Dios, y por ende tienen muchos frutos que son una delicia poder compartir con ellos, y que ellos lo comparten pues con los demás. Me acerco pues para hacer la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos vemos mañana si Dios nos lo permite. Gracias, buenas